Con ustedes, la invitada de Diego Oquendo. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Está con nosotros Ana Patricia Muñoz, directora de Grupo Faro, economista con una maestría en políticas públicas por Brown University y otra maestría en economía por la Universidad de Montreal. Casi la mitad de planes de gobierno es un rosario, entre comillas, de intenciones inviables. Entre las propuestas de 16 binomios, el 55,5% indica cómo se piensa cumplir una meta. El resto es un desfile de generalidades, una copia de Wikipedia y una ausencia de enfoques de derechos. Grupo Faro se dio la tarea de revisar la viabilidad de estas iniciativas. Aquí algunos hallazgos. Gracias, como siempre, Michelle, por tu valiosa presentación y saludo a la economista Ana Patricia Muñoz con vivo respeto y con gran interés profesional, ¿no? Caramba, tiene una formación académica realmente envidiable. Felicitaciones. Hagamos un diálogo interesante, puntual, interesante, ¿no? Temas políticos. Doña Ana Patricia, le pregunto, ¿por qué el común de partidos políticos ha reducido la presentación de plan de gobierno a un mero formalismo? Insisto, ¿por qué el común de partidos ha reducido la presentación de plan de gobierno a un mero formalismo? Bienvenida, le escuchamos con vivo interés. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Diego. Michelle, es un gusto estar aquí esta mañana para hablar un poco más de la iniciativa Ecuador Decide de Grupo Faro, que en efecto, en esos 16 temas que hemos priorizado, más adelante les podemos detallar cómo hemos tabulado 1.501 propuestas. Falta de propuestas en números no deja que desear. Lo que deja que desear es el detalle de cómo se las van a implementar. Justamente ya adelantaba Michelle, uno esperaría que todos los candidatos tengan al menos una frase de cómo lo van a hacer. Y lastimosamente, como ella ya decía, solo el 55,5% lo hace así. ¿Por qué tenemos acceso a esta información, Diego? Porque es un requisito para los binomios al inscribirse en el Consejo Nacional Electoral que lo hagan con su plan de gobierno. Entonces, la información que nosotros utilizamos es información pública, aunque al principio nos costó conseguirla, ahora ya está abierta al público de los planes de gobierno, y nosotros utilizamos verbatim lo que está en esos planes, y no solo eso, Diego y Michelle, sino que una vez hechas las grandes matrices, les enviamos a cada uno de los binomios para que vean lo que nosotros vamos a publicar y que no haya duda que queremos hacer este ejercicio riguroso y basado en las palabras propias de los candidatos. Tienen la opción ellos incluso de respondernos para complementar o aclarar, para que este ejercicio sea simplemente de información. ¿Por qué tenemos de información? Porque es obligatoria por norma, como el Ecuador es siempre muchas de las normas de avanzada, pero de ahí no cumplen la intencionalidad, que es que se tenga una visión clara de país, de cómo se implementará, y también, no menor, que nos dé a la ciudadanía herramientas de dar seguimiento a los ofrecimientos una vez que ya los binomios electos estén en el poder. Muy bien, economista Muñoz, Ana Patricia, escuchamos con vivo interés. Y por cierto, estamos enterados de la magnífica iniciativa de ustedes, Ecuador Decide, ¿no? Una nueva pregunta. Del análisis de Faro, se desprende que algo más de la mitad de las propuestas indica cómo van a ser ejecutadas. Le pregunto, ¿y el resto? ¿Por qué los ecuatorianos tenemos que pagar la campaña de personajes inconsistentes, Patricia? Ana Patricia, a ver. Sí, por eso es importante que para quienes quieran acceder a esta herramienta hay varias formas, además de enterarse. Nosotros hemos querido profundizar, Diego, no solo en qué dicen los candidatos, sino preguntarles cómo, con quién, para quién. Y esto ustedes pueden comparar de 3 en 3 los candidatos y ver, somos muy explícitos. Si no hay información, ponemos no está disponible o no existe, para que vean el vacío en ciertos candidatos y en ciertos temas. También hemos hecho diagnósticos, en total van a haber 80 documentos de una página con información, con datos, con análisis, para que la ciudadanía también comprenda y los analistas cuál es el estado de situación y podamos también tratar de profundizar en las preguntas que tenemos que hacer. Ahora, cómo los candidatos en el actual sistema electoral transmiten sus campañas y hay el financiamiento que viene del CNE para la difusión en medios de comunicación, es, digamos, conceptualmente me parece algo importante para permitir a todos los candidatos que tengan igualdad de condiciones sin tener que ver con los fondos que tienen. Conceptualmente, nuevamente, como siempre, legislación de avanzada en el Ecuador.
En la práctica se ha distorsionado mucho el uso adecuado de estos recursos. Y otra cosa adicional, que la mayor parte de la campaña ya no sucede en los medios tradicionales, sucede en las redes sociales, cosa que todavía tenemos que evolucionar para entender cómo se está haciendo. Nosotros, de hecho, en las elecciones seccionales sacamos un estudio por primera vez en el Ecuador, estimando cuánto se gastó en Twitter. Contratamos a un matemático para que haga esa estimación y se había gastado en Twitter más del límite electoral de todos los candidatos. Entonces, creo que la legislación tiene que ir avanzando, pero el principio de que todos tienen el derecho a hacer conocer sus propuestas, creo que ese hay que rescatarlo. Ana Patricia, destacamos el valor de sus análisis. Estamos dialogando con la economista Ana Patricia Muñoz, ¿no? Economista con una maestría en políticas públicas por Brown University y otra maestría en economía por la Universidad de Montreal. Muy bien, muy bien. El tema esta mañana, casi la mitad del plan de gobierno es un rosario, entre comillas, de intenciones inviables. Y por si eso interviene doña Michelle. ¿Cuál es la metodología del análisis de Faro? ¿Cuáles son los indicadores que pueden determinar la factibilidad o no de una propuesta, Ana Patricia? Sí, y nosotros es muy importante ser muy transparentes, porque de todas formas en los 16 temas no están todos los temas y hay que escoger. Este ha sido un trabajo intenso de 2 meses de toda la organización volcada, hacer la investigación y luego la tabulación y luego recopilar propuestas. Hemos invitado también a expertos externos en las áreas en las que el Grupo Faro no tiene expertise interna. Primero hicimos una recopilación, empezando un trabajo ya hace 6 meses, Michelle, de cuáles son los factores importantes para el desarrollo del Ecuador, para no poner nuestras propias opiniones o sesgos. Hicimos revisando documentos de organismos multilaterales, de la OCDE, del INEC, documentos de investigación que determinaban cuáles temas eran importantes. Sacamos de ahí 50 temas. Luego pasamos por 2 filtros adicionales. De esos 50 temas, ¿qué dicen también las encuestas sobre las preferencias y lo que les importa a los ecuatorianos? Seguimos bajando. Y después, ¿dónde hay información disponible? Porque nosotros queríamos acompañar a cada tema y subtema de nosotros llamamos fact sheet, de un vistazo al estado de situación del Ecuador. Y por eso hay 80 fact sheets que vamos a sacar. Y después determinamos de los 16, 8 temas los trabajamos en Faro para los diagnósticos y 8 trabajamos externamente con expertos. Y después tabulamos los 1.501 propuestas en base a el qué en el tema. Una vez que teníamos el qué, tratábamos de buscar si hay algo, alguna palabra que nos puede indicar el cómo. Definitivamente no fue tarea fácil. Y después fuimos al con quién y al para quién. Esa es la forma en la que hemos llegado a este gran vistazo de cómo está la situación. Ya podemos decir con certeza, no solo con una intuición, de que las propuestas son en su generalidad vacías. Muy bien, mil gracias por sus explicaciones. Y algo que destaco, lo concreto de sus respuestas. Ana Patricia, empleo y lucha contra la corrupción son los campos más denunciados en la propuesta de los 6 binomios. Le pregunto, ¿quiénes marcan una ruta clara y quiénes se van por las ramas, Ana Patricia? A ver. Aquí lo importante es que todos puedan ir a tomarse el tiempo y comparar y hacer su propia decisión sobre qué tendencia o qué propuesta les está gustando más. Lo que sí puedo decir, Diego, luego de este análisis, lo más imparcial posible es que todavía vemos generalidades aún en esos temas. Entonces, en lucha contra la corrupción, y ahí ya, digamos, están públicos las declaraciones en las 12 horas de debate que hemos visto y en otros medios de comunicación, que en corrupción muy poco o casi ninguno habla de prevención. La mayoría de los candidatos se va directo a la sanción, que además espero de verdad que no se convierta en persecución, a la sanción y a recuperar el dinero robado, que obviamente nos encantaría a todos porque es muy complejo hacerlo. Temas de prevención y de integridad, muy pocos candidatos. Ahora, si vemos y también tratar la lucha contra la corrupción como un problema sistémico. Yo no he visto ningún plan de trabajo que dé cuenta de una transformación sistémica para la lucha contra la corrupción, que hay ejemplos en otros países de lo que se ha hecho. En el tema económico, por ejemplo, ahí creo que se ve más claramente las diferentes tendencias y cada uno tendrá su corazón, su inclinación para decidir cuál le convence más.
Pero aún en el tema económico, vemos que hay una, para serles muy franca, una falta de sinceridad con el pueblo ecuatoriano y casi irrespeto a la compleja situación económica que vivimos y que los Muy bien. ecuatorianos necesitamos escuchar soluciones reales. Unos, en economía es complejo, pero hay muchas soluciones. Unos tendrán preferencias por ciertos impuestos o formas de recaudación de otros, pero la realidad es que con una tasa de decrecimiento del 9.5% en el 2020, no hay alternativa para que el Ecuador tome decisiones difíciles el próximo año y eso quiere un liderazgo honesto y que tenga claridad en su pensamiento. En Buenos Días de Visión, la directora del Grupo Faro, Michelle, si es tan gentil. Ana Patricia, ¿qué temas en cambio están ausentes? Pocos binomios hablan, por ejemplo, sobre derechos fundamentales, educación, prevención de toda forma de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres. Muy preocupantes todos los que tú mencionas, Michelle. Ahí vemos que el que de los que menos se menciona es la alineación a la Agenda 2030, 2030, que esta planificación territorial ya para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí quizás estuvimos exigentes en esperar, pero de todas formas es un compromiso que el Ecuador lo ha adquirido, incluso por decreto ejecutivo se lo ha puesto como la guía para el Ecuador. Pero el otro que tú ya mencionabas en el tema educativo, educativo, me parece que ningún candidato menciona, o muy pocos mencionan el tema de inclusión dentro del ámbito educativo. De hecho, en ese aspecto sí revisé yo todas las propuestas de todos los candidatos en educación y hay 3 que ni siquiera la mencionan. Cuando educación no solo es un derecho garantizado por la educación y un derecho humano, es un pilar fundamental del desarrollo. No hay ecuación econométrica de crecimiento donde el capital humano no sea un aspecto fundamental. Entonces, ya no nos vamos por el derecho, vámonos por el crecimiento. Hay 3 candidatos y hay uno que lo menciona de pasadita, que no dice nada de educación y eso es algo muy preocupante. Al otro lado, y no me voy a alargar, algo que nos sorprendió positivamente, más allá de los temas que Diego mencionaba, de empleo y matriz productiva, que es de esperarse, es el tema de cambio climático, que sí está en la mayoría de los candidatos, cosa que no estuvo hace 4 años, y creo que marca una tendencia importante. Quizás me preguntaban antes, marca un interés de atraer a poblaciones jóvenes, pero de todas formas estamos contentos de verlo. Hay debilidades ahí que las podemos profundizar, pero es un tema que está presente. Pero Patricia, me gusta la forma objetiva en que usted denuncia sus puntos de vista, es muy objetiva, eso es muy importante. Las preguntas no son fáciles, pero las respuestas son bastante claras. Ana Patricia, ¿qué nivel de ensimismamiento, entre comillas, ensimismamiento, reflejan algunos planes de gobierno? Muchas de las propuestas requieren una adecuada relación con el legislativo y en ese tema más bien se advierte desde ahora los nubarrones de la ingobernabilidad. A ver, Ana Patricia. Creo que ahí sí podemos atrevernos a decir que se espera una asamblea fragmentada, no solo por, ya vimos visualmente la sábana de candidatos, aunque en esta ocasión se va a votar en plancha, va a reducir los minutos que se lo tome, pero incluso esa reforma al Código de la Democracia que se hizo exactamente hace un año, donde ya no se puede escoger entre partidos, por un lado y por otro lado el cambio de forma de conteo de las curules, si se quiere, va a hacer que la asamblea sea una asamblea fragmentada nuevamente de mayorías móviles y es muy bueno ese punto que hace Diego, que muchas de las propuestas que se están haciendo requieren de la asamblea y muy poco se ve un plan conjunto coherente. De hecho, lo que nosotros queremos hacer ya para la segunda vuelta es el índice de coherencia, es decir, que no veamos solo a la propuesta en el papel, que lo hemos hecho y que es importante que les invitamos a analizar, pero ¿cuál ha sido la trayectoria del candidato, candidata y de su partido político o movimiento, o no su partido o movimiento, sino de la tendencia que tiene, porque sabemos que ha habido muchos cambios en los partidos, cómo se ha votado en la asamblea, cuán factible es que se realicen las propuestas? Queríamos hacerlo, Michelle, con los 16, fue físicamente imposible, pero para la segunda vuelta esperamos innovar aún más en proveer información concreta, digerible, para que la ciudadanía no solo vea o escuche las palabras, sino que reflexione sobre cuán coherentes son los candidatos y sus accionarios. Estamos dialogando con la economista Ana Patricia Muñoz, directora del Grupo Faro.
Interviene nuevamente doña Michelle. En el buen sentido de la palabra, ¿qué tirón de orejas puede representar este estudio para los partidos? ¿Quiénes sí acusaron recibo de la lectura que hizo Faro de sus planes de gobierno? Es, es, es fundamental que los partidos políticos primero creen estructuras, que creen formación, que inviertan en los jóvenes, en las mujeres, que les den un paso en la generación de las plataformas electorales. Esta es una apuesta que hay que hacerla desde el inicio. Y como sociedad, yo creo que tenemos que cambiar a no creer que un partido político o incursionar en la política es mala palabra. Tenemos que poner ahí la apuesta para que el futuro, ojalá en el mediano plazo, tengamos unas elecciones donde no estén 16 binomios, donde estén muchos menos, pero sí que profundicen. Efectivamente, tuvimos candidatos que no solo dijeron sí recibimos la tabulación, sino que queremos cambiarla, modificarla. Y esta información las voy a dar porque está en la página web. Nosotros marcamos con un asterisco a los candidatos que complementaron la información solo para que vean que no es exactamente lo que está ahí o que está complementado. De hecho, Michelle, nosotros tenemos información de qué página sacamos todas las frases que estamos poniendo ahí. Y son los candidatos que complementaron su información: Gerson Almeida, Giovanni Andrade, Guillermo Lazo, Javier Hervas, Jimena Peña y Juan Fernando Velasco. Esos son los candidatos que se dieron, digamos, el tiempo de detallar un poco más o de complementar la información que ya teníamos. Pero todos recibieron y todos tuvieron y tienen la oportunidad de decirnos, miren, aquí no estuvo claro, complementemos de esta forma. Ana Patricia, insisto, le escuchamos con vivo interés, sin ánimo de ponerle incómoda ni ser impertinente. ¿Usted de este grupo de 6 candidatos tiene algún candidato o alguna candidata de sus preferencias? Para mí ha sido difícil decidir. Estoy cerca porque leo una y otra vez y comparo una y otra vez y me doy quizás exageradamente el trabajo de sí leer todas las matrices y todas, un poco incluso cambiando de pensamiento. Estoy más bien preocupada. Yo quisiera que yo misma a estas alturas tenga una claridad. ¿Y por qué, Diego? Porque hay, nuevamente, respetando la tendencia y la filosofía y la visión de desarrollo que cada una pueda tener, hay contradicciones en esas mismas. Entonces, cuando uno ya está cerca de decir, bueno, dentro de los 16, relativamente, esta candidatura quizás se acerca más a la visión de país que uno tiene, y cuando va desmenuzando se encuentra con contradicciones. Entonces, espero que para el 7 de febrero pueda estar en paz con aceptar esas contradicciones y escoger el binomio que me parece mejor para el país. Muy bien, una última pregunta. ¿Qué acciones vinculantes podrían establecerse para las autoridades de todo nivel de gobierno que no cumplan con los planes que presentaron cuando fueron candidatos, Ana Patricia? A ver. La norma ecuatoriana establece que se puede pedir revocatoria del mandato si es que los gobernantes ya en su ejercicio no cumplen con su plan de gobierno. Entonces, esto no es un juego. Ahora, no quiero decir yo que el objetivo es buscar qué parte no se cumple para una eventual momento de desestabilización y de revocatoria. Al contrario, creo que es importante que, si bien existe esto en la normativa, tenemos que empezar desde el inicio, estar vigilantes, atentos, hacer control social, que la ciudadanía premie o castigue con su voto, que esté convencida de lo que hace está basado en la evidencia. Y después sí, que tenemos todo un tiempo para estar atentos, pero Diego, para aportar también. Nosotros hemos implementado, usted sabe, la iniciativa que se llama Del Dicho al Hecho, donde sí calificamos, entre comillas, si es que se está cumpliendo con las promesas, pero sobre todo, damos recomendaciones de política pública basadas en evidencia y en experiencias internacionales para trabajar en conjunto. El país que nos queda es el país de todos, más allá de quién gane las elecciones. Eso no quiere decir que si vemos cosas graves, violadores de derechos humanos o que van contra la equidad siendo un pilar fundamental de una sociedad justa, que nos vamos a quedar callados. Vamos a estar atentos con un sentido propositivo, pero sin temor de alzar la voz si es necesario. Ana Patricia, qué gratificante hablar con usted y qué valiosas explicaciones. Una última cosa, yo por cierto estoy al tanto de los antecedentes del Grupo Faro, pero expliquémosle a la audiencia de visión, que es muy amplia, ¿qué es el Grupo Faro? Grupo Faro es un centro de investigación y acción
¿Qué quiere decir eso? Que nosotros generamos evidencia e investigación para incidir en la política pública, para cambiar y aportar a la política pública país y a nivel local. Y somos acción porque también implementamos iniciativas ciudadanas, iniciativas innovadoras que permitan tener una sociedad más justa. Grupo Faro tiene 16 años, cumplió en diciembre 16 años y venimos trabajando en 4 temas fundamentales: educación, desarrollo sostenible y ciudades, democracia, transparencia y ciudadanía activa, y un área específica para evaluación de impacto e investigación. Muy bien, felicitaciones. ¿Cómo solventa, digamos, sus acciones el Grupo Faro? ¿Tiene algún apoyo del Estado? A ver. Nosotros es fundamental tener diversificación de fuentes de ingreso para que no haya menor duda que nuestro accionar es independiente. En el 2020 que cerramos, me parece, Diego, que tuvimos 23 diferentes fuentes de financiamiento. Para mí es fundamental, aunque una sola no influya, creo que es mucho más importante tener una diversidad para que no haya duda que nosotros vamos por el camino recto de lo más independiente posible para aportar. Dentro de estas fuentes de financiamiento, porque somos una organización sin fines de lucro, una organización de la sociedad civil, incluye cooperación internacional de diversos países, de diversas fundaciones, incluye también un área nosotros de provisión, si se quiere, de servicio. Hacemos mucho levantamiento de información, análisis de política pública, evaluación de impacto, y creemos que desde ahí también podemos aportar. ¿Podría decirse que el Grupo Faro es una ONG? Sí, ahora es interesante cómo la utilización de los términos ha evolucionado, pero en definitiva es una organización sin fines de lucro. Ahora las ONG se conciben más como internacionales o como proveedoras directas de servicio. Grupo Faro se enfoca más en este ejercicio cívico de generar investigación y también implementar iniciativas que transformen la política pública a nivel nacional y a nivel local. Ana Patricia, déjeme decir que el Grupo Faro cumple un interesante y efectivo papel de proyección social. Felicitaciones. Estaremos dialogando después del 7 de febrero. Gracias, Ana Patricia. Y le felicito también por su linda sonrisa. Eso baja el nivel de la charla, ¿no? Gracias a usted. Muchas gracias, Diego, Michelle. Buenos días.